Buena gente, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a ver todo lo que vendría a ser artritis reumatoide, artritis séptica, artritis gonocócica y varias enfermedades donde el compromiso principalmente es articular. ¿Y por qué les digo principalmente? Porque todas estas patologías, además del compromiso de la articulación, van a tener compromisos extraarticulares que es muy importante que nosotros nos acordemos en lo que vendría a ser el examen. De ahí, primero, antes de hablar de todo lo que vendría a ser las articulaciones y su compromiso, tenemos que ver las generalidades de lo que vendrían a ser las articulaciones, cómo se clasifican y más o menos cuáles son los componentes que nos interesan para saber qué componentes tiene y cuáles se van a afectar. Entonces, ¿qué es una articulación? Es lo primero que tenemos que recordar. Una articulación es un tejido o un conjunto, ya sea de estructuras o de tejidos, que sirven de unión de dos huesos que están en contacto, o sea, de dos huesos adyacentes entre sí. De ahí tenemos que clasificar a las articulaciones. Podemos clasificarlas dependiendo de su movilidad o de su función o por el tejido que las forman. De ahí vamos a tener diversos tipos de clasificaciones, pero les traigo obviamente un resumen de los tipos de funciones que tienen las articulaciones para poder clasificarlas y la composición de las mismas. Entonces de ahí tenemos, por ejemplo, las articulaciones que son de tipo sin artrosis, que son aquellas prácticamente inmóviles. Y de ahí vamos a tener que estas sin artrosis están compuestas principalmente por componentes fibrosos, o sea, por un tejido fibroso. De ahí vamos a tener las articulaciones fibrosas, sinartroides, que son las suturas, la sindesmosis y las gónfosis. Dentro de las gónfosis tenemos la articulación entre los dientes y el maxilar inferior. Dentro de la sindesmosis vamos a tener a las fontanelas, a la articulación entre el radio y el cúbito y a la articulación entre la tibia y el peroné. Y dentro de las articulaciones de las suturas craneales vamos a tener aquellas articulaciones dentadas, aquellas articulaciones escamosas, armónicas y las esquindelexis. De ahí yo no creo que les pregunten cada una, pero aquel que le guste y que pueda estudiarlas, bienvenido sea. De ahí vamos a tener otras articulaciones como las anfiartrosis, que son aquellas que tienen poca movilidad y están compuestas principalmente por cartílago. Y de ahí vamos a tener las sincondrosis, que tienen cartílago de tipo hialino, y después tenemos las sínfisis, que tienen cartílago de tipo fibroso, algo muy importante que tenemos que conocer. Y después las que se afectan principalmente en las patologías que vamos a ver hoy son las de tipo diartroides, que tienen mucha movilidad. Estas están compuestas principalmente por un líquido sinovial, una membrana sinovial, entonces es lo que le permite el movimiento. De ahí vamos a tener diferentes tipos de articulaciones diartroides como las enartrosis o esferoideas, las trocleartrosis, las condiloartrosis, las de encaje recíproco o silla de montar, las trocoides y las artroides. Como les digo, esto es más de traumatología, pero es muy importante que hagamos ese repasito para poder entender qué es lo que pasa. De ahí tenemos que conocer dentro de las articulaciones de tipo diartroideales o sinoviales, que son las que tienen mucho movimiento, cuáles son los componentes principales. Vamos a tener, por ejemplo, dentro de esta articulación, que es la de tipo sinovial o diartroideal, un cartílago articular, que es muy importante en las patologías que vamos a ver hoy, que es el cartílago que se encarga de recubrir las superficies óseas, además de amortiguar lo que vendría a ser la sobrecarga de presión que tienen estas articulaciones y permitir el desplazamiento entre ambas superficies óseas. Después vamos a tener lo que vendría a ser la membrana sinovial, que la membrana sinovial es principalmente un tejido conectivo compuesto principalmente por colágeno, el cartílago articular también, un colágeno de tipo 2, que es muy importante que conozcamos porque es importante para las patologías, al igual que el de la membrana sinovial, van a ver que está compuesto principalmente por colágeno de tipo 1 y de tipo 3, muy importante. Y después tenemos otros componentes, como por ejemplo el líquido sinovial, que se va a encontrar acá adentro. El líquido sinovial ya sabemos que es un trasudado del plasma, entonces va a tener principalmente lo que vendría a ser un color transparente o por ahí amarillo pálido,
con algunas concentraciones de glucosa y electrolitos similares a lo que vendría a ser la sangre, algo que por ahí nos sirve en el momento de analizar el líquido sinovial para ver si hay infección o no hay infección. Después vamos a tener otros componentes como la cápsula articular y los ligamentos, que por ahí ahora no me importa tanto que sepan los componentes, sino de los dos primeros componentes que les hablé al principio. Ahora sí, vamos a hablar de lo que vendría a ser la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad que tienen que saber de manera completa, de manera, digamos, lo más fino posible, porque es una enfermedad que siempre se pregunta en examen. Como les dije, la artritis reumatoide es una enfermedad de característica crónica, autoinmune y de tipo inflamatoria, que afecta principalmente a las articulaciones periféricas. Pero, ¿qué es lo que genera, digamos, en las articulaciones? Genera una inflamación de la membrana sinovial, generando lo que vendría a ser una sinovitis de tipo inflamatoria, de distribución de tipo simétrica. O sea, ¿qué quiere decir? Que ambas articulaciones, por ejemplo, de la rodilla van a estar afectadas o ambas de las manos. No es de tipo asimétrica, sino que es de tipo simétrica. Además, vamos a ver que como afecta a lo que vendría a ser la sinovia, además va a generar destrucción del cartílago y destrucción a nivel del hueso, generando lo que vendría a ser una deformidad de la articulación y también erosiones óseas. Esta enfermedad no solamente tiene alteraciones a nivel de lo que vendrían a ser las articulaciones, sino también vamos a ver que tiene manifestaciones extraarticulares, como por ejemplo formación de nódulos, aterosclerosis acelerada, enfermedades pulmonares a nivel del intersticio generando una EPIT y vasculitis. A ver cómo acá en la imagen hay una predisposición tanto, digamos, en lo que vendría a ser la edad, porque se da entre mujeres entre 40 a 60 años, y hay una relación de 3 a 1 de mujeres a hombres. Como les dije, tenemos que recordar siempre para entender lo que vendría a ser la fisiopatología de esta enfermedad, los componentes de la articulación. Como les decía, la articulación de tipo de artroidea tiene lo que vendría a ser un cartílago articular, que está compuesta principalmente por tejido conectivo y se encarga de la protección o la amortiguación de lo que vendría a ser el peso. Tiene una membrana sinovial que tiene, digamos, unas células que producen líquido sinovial que se encargan, digamos, de remover todos los detritos celulares, o sea, todo lo que vendría a ser como los desechos. Además tiene una cápsula fibrosa y tiene lo que vendrían a ser vasos sanguíneos y vasos linfáticos, muy importantes para esta patología que vamos a ver ahora. Lo sabías. No tenía idea de que él había sido. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabía. Entonces, la artritis reumatoide tiene dos factores que principalmente desencadenan la enfermedad. Unos factores son los factores genéticos, que vamos a tener proteínas del sistema leucocitario humano, que son los HLA-DR1 y HLA-DR4 principalmente, y después otros factores medioambientales. Estos factores medioambientales vamos a tener lo que vendría a ser el tabaquismo o consumo de cigarrillo y lo que vendrían a ser las infecciones, principalmente infecciones de la boca y del aparato gastrointestinal. Estas infecciones van a generar modificaciones en algunas proteínas, como por ejemplo del colágeno tipo 2 y de la vimentina, que componen estas articulaciones y ahí van a generar, digamos, el despelote. Si nosotros comparamos lo que vendría a ser una articulación normal con lo que vendría a ser una articulación afectada por artritis reumatoide, vamos a tener que en esta, que es la afectada por la enfermedad, vamos a tener inflamación, la formación de un paño o panus sinovial, anquilosis ósea, una anquilosis fibrosa y un cartílago erosionado. Ahora vamos a entender por qué. Como les dije, debido a los genes y debido a los factores ambientales, existe un proceso denominado citrulinización. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las cadenas proteicas del colágeno tipo 2 y de la vimentina, vamos a ver que un aminoácido, que es el aminoácido arginina, cambia por una citrulina, por otro aminoácido. Y eso se reconoce como extraño, digamos. Una vez que esto se produce, que hay un cambio, digamos, en esta estructura, estas proteínas son reconocidas como extrañas por nuestras células del sistema inmune. Eso hace, digamos, una reacción inmunitaria. Por eso se denomina que es una enfermedad de tipo autoinmune, porque debido al cambio
se generan autoanticuerpos. Entonces, como les dije, estos cambios son reconocidos o identificados por nuestro sistema inmune como un proceso anormal. Entonces se van a generar anticuerpos. Esos antígenos, digamos, que se producen, van a ser presentados por las células presentadoras de antígenos a nivel del nódulo linfoide. En estos nódulos linfoides, yo lo que voy a tener principalmente es que los T helper, o sea, los linfocitos T CD4, van a ir y van a estimular ¿a quién? A los linfocitos B, para que los linfocitos B se diferencien, digamos, en lo que vendrían a ser las células plasmáticas. Y estas células plasmáticas produzcan autoanticuerpos contra lo que vendrían a ser el colágeno tipo 2 modificado y la vimentina principalmente. Una vez producido todo esto, o sea, producidos los autoanticuerpos, estos autoanticuerpos viajan a través de la circulación ¿a dónde? A la articulación, que es donde se encuentra el colágeno tipo 2 afectado y la vimentina principalmente. De ahí, estos, digamos, los linfocitos T, van a generar citoquinas, principalmente el interferón gamma y la interleuquina 17, que van a estimular el reclutamiento de ¿quiénes? De los macrófagos, que van a producir otra citoquina, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, los cuales van a estimular a la proliferación de ¿qué? De unas células sinoviales. Estas células sinoviales lo que van a hacer es formar un tejido de granulación que es el que se denomina panus. Ese panus es el que va a tener un montón de células, tanto fibroblastos como miofibroblastos, además de la inflamación, debido a lo que vendrían a ser los anticuerpos. Oye, despacio, cerebrito. En todo en todo este panus, yo voy a tener las células inflamatorias, los fibroblastos, los miofibroblastos. Entonces, en todo este lugar, digamos, yo voy a tener una reacción que por las células sinoviales se van a activar lo que vendrían a ser las proteasas. Estas proteasas van a romper, van a destruir el cartílago de la articulación, esto que vemos acá. Ese cartílago va a afectar a la superficie articular. Además, las citoquinas inflamatorias producidas por los linfocitos T van a actuar sobre otras proteínas que son las proteínas RANKL. Estas RANKL lo que van a hacer es, se van a adosar a las RANK y van a estimular ¿a quiénes? A los osteoclastos. Y estos osteoclastos van a romper el hueso. Por lo tanto, generan lo que vendría a ser la lesión ósea que tanto estábamos hablando. Entonces, como yo les dije, vamos a tener los anticuerpos, como por ejemplo el factor reumatoideo, los anticuerpos anticitrulinados que van a afectar al colágeno tipo 2 y a la vimentina, y van a formar en este lugar, digamos, adentro de la articulación, los complejos inmunes. Por eso es que hablamos que es una enfermedad de depósito de inmunocomplejos. Entonces, además de todo esto, además de toda la inflamación y demás, se van a formar nuevos vasos, debido a que se destruyen algunos. Y acá en esta articulación hay tanta, proliferación de hueso, de cartílago, destrucción de hueso, destrucción de cartílago, que, ese tejido necesita más sangre. Y como se forman nuevos vasos, estos nuevos vasos facilitan a que lleguen más anticuerpos todavía. Entonces se genera más inflamación. Todo esto produce la progresión de la enfermedad y obviamente el empeoramiento de la patología. Estas citoquinas inflamatorias no solo van a afectar a las articulaciones, sino que van a afectar otros órganos. O como les dije, todos estos anticuerpos viajan a través de la sangre. Todas estas citoquinas inflamatorias van a afectar de manera sistémica ¿a qué? A todos los órganos que puedan, De ahí vamos a tener afectación a nivel del músculo esquelético, afectación a nivel de la piel, que es lo que nos van a dar los nódulos reumatoides, que van a tener, un núcleo de necrosis y después otras capas, principalmente por lo que vendría a ser la acumulación de los complejos inmunes. Después la interleuquina 1 y la interleuquina 6 a nivel cerebral, por ejemplo, van a funcionar como pirógenos dándome fiebre. De ahí vamos a tener, por ejemplo, a nivel pulmonar, por afectación del intersticio principalmente, voy a generar una activación y proliferación de fibroblastos y lo que me va a generar una EPIC. Después, a nivel de las pleuras, por ejemplo, yo voy a tener inflamación de la serosa, generando pleuritis o serositis. Después, a nivel hepático, por ejemplo,
por aumento de la producción de la hepcidina, voy a tener una disminución en la absorción del hierro, lo cual primero me va a generar una anemia de trastornos crónicos, sea normocítica no monocrómica, y además ese hierro se va a adosar a los macrófagos y estos macrófagos se van a ir metiendo en los vasos y van a generar formación de placas de ateroma. Además, van a generar inflamación de los vasos, generando una vasculitis, lo cual me puede generar después, digamos, una vasculitis por artritis reumatoide. Entonces, todo eso es lo que tenemos que entender de qué es lo que pasa en la artritis reumatoide. Toda esa es la fisiopatología. De ahí les hablé un poquito más al respecto de las manifestaciones clínicas, pero ante eso tenemos que hacer un paréntesis y ordenarnos para hablar. Como les dije, tenemos obviamente una citrulinización, o sea, cambia la arginina por la citrulina y eso genera la formación de anticuerpos. Esos anticuerpos viajan por la sangre, se acumulan en las articulaciones, generando inflamación, formación del panus y demás, con posterior destrucción tanto del cartílago como del hueso. Entonces, las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide yo las puedo dividir en dos, en manifestaciones articulares y manifestaciones extraarticulares. Dentro de las manifestaciones articulares, yo voy a tener que la artritis reumatoide me genera una poliartritis sistémica, una poliartritis simétrica, debido a que las articulaciones de tipo periféricas se destruyen. Vamos a ver que estos pacientes tienen alto compromiso en la calidad de vida por el deterioro en la articulación, además que las articulaciones más afectadas son aquellas articulaciones pequeñas, como por ejemplo las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas. Pero las únicas que no se afectan son las interfalángicas distales. Y eso anoten porque es pregunta de examen. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Además de esto, es que se afectan principalmente los codos, las rodillas y lo que vendrían a ser los tobillos. De ahí, las deformidades características de esta enfermedad, vamos a tener la desviación cubital de la mano por afectación de la articulación metacarpofalángica. Después lo que vendría a ser la deformidad en Botonier, que se caracteriza por una flexión de lo que vendría a ser la articulación interfalángica proximal y por una hiperextensión de la interfalángica distal, que como les había dicho, no se compromete. Y por otro lado tenemos la deformidad en cuello de cisne, que se produce por una hiperextensión de lo que vendría a ser la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal. Esto anoten bien, por favor, está todo en su apunte, porque es pregunta de examen, siempre. ¿Qué otra cosa más podemos tener? Por ejemplo, a nivel de lo que vendría a ser el pie, tenemos el alus valgo y en lo que vendría a ser la rodilla, tenemos lo que se denomina el quiste de Baker. Este quiste de Baker principalmente es una forma, digamos, de vía unidireccional donde sale el líquido sinovial y compromete a la articulación. Eso es lo que tienen que saber hasta ahora de lo que vendría a ser la artritis reumatoide y su compromiso articular. Después tenemos lo que vendrían a ser las manifestaciones extraarticulares, que ahí vamos a tener un montón de, digamos, órganos que se ven afectados, como por ejemplo la piel, o sea, afectaciones cutáneas, donde vamos a tener principalmente los nódulos reumatoides, que son nódulos ubicados a nivel de lo que vendría a ser subcutáneos, que se localizan en zonas de presión, como por ejemplo en el codo, en el tendón de Aquiles, en la rodilla, y son firmes, o sea, son duros, pero que no duelen, salvo cuando se infectan. Después podemos tener formación de úlceras o atrofia de la piel. Otra cosa que podemos tener, por ejemplo, son manifestaciones a nivel de los ojos, donde vamos a tener, por ejemplo, a la queratoconjuntivitis como principal exponente. También tenemos la escleritis y las cataratas. Después, a nivel del pulmón, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser la formación, obviamente, de una enfermedad pulmonar intersticial crónica, principalmente la neumonía intersticial usual. Si no les ponen neumonía intersticial usual en el choice, no marquen artritis reumatoide porque es lo más específico para eso. Después la pleuritis, que me puede dar también un derrame pleural, y los nódulos a nivel del pulmón. Después, a nivel de lo que vendría a ser el aparato cardiovascular, podemos tener obviamente infartos debido a las aterosclerosis y pericarditis.
A nivel de lo que vendría a ser manifestaciones hematológicas, vamos a tener anemia, como le dije, trastornos crónicos, eosinofilia también puede tener y trombocitosis reactiva. Algo que les tenía que explicar es al respecto del síndrome de Felty. El síndrome de Felty se ve en aquellos pacientes, les digo porque el año pasado ya se preguntó, es en aquellos pacientes que tienen artritis reumatoide, además de lo que vendría a ser una esplenomegalia y neutropenia. ¿Qué otra cosa puede tener, por ejemplo, un paciente con síndrome de Felty? Puede tener anemia, puede tener fiebre, puede tener astemia. Pero si tiene esta triada, sí o sí marquen esta opción porque es pregunta de examen siempre en los choice principalmente. Después puede tener o puede estar relacionado a otros síndromes linfoproliferativos y desarrollar algún linfoma, algo ya mucho más, digamos, esporádico, y obviamente la formación de vasculitis, como le dije, por el depósito de los macrófagos con hierro dentro de las paredes. Eso es lo más importante que tenemos que saber ahora al respecto de lo que vendría a ser la clínica de la artritis reumatoide. Es una enfermedad, digamos, que acorta un poco el periodo de vida una vez que empieza, entre 5 a 10 años, si bien la evolución es variable y depende de la actividad y demás, digamos, de las personas, digamos, de las características de vida que lleve la persona, pero hay diferentes, digamos, factores de riesgo para esta enfermedad. Dentro de estos factores de riesgo tenemos principalmente el sexo masculino, después que tenga lo que vendrían a ser el factor de reumatoideo y los anticuerpos citrulinados positivos, después que haya PCR y BCG elevadas, presencia de nódulos subcutáneos o comorbilidades extraarticulares ya bastante avanzadas, después los genes, como les dije, LA, DR1 y el HLA DR4. Si la paciente tiene, por ejemplo, estos genes, ya es de peor pronóstico, y el bajo nivel socioeconómico. Después tenemos lo que vendría a ser el diagnóstico de la enfermedad. Es muy importante que sepan esta parte porque también es pregunta de examen. Si bien el diagnóstico se basa principalmente en la clínica de la enfermedad, tenemos lo que vendrían a ser unos criterios clínicos para determinar si hay o no artritis reumatoide. Vamos a ver que tenemos una escala de puntajes donde vamos a ver la afectación de la articulación, la serología, los reactantes de fase aguda y la duración. Entre toda esta escala yo tengo que sumar más de 6 puntos para considerar, digamos, para decir que hay una artritis reumatoide. Entonces, primero tengo que ver cuántas articulaciones están afectadas y si de estas articulaciones son grandes o pequeñas las que son afectadas. Después, a nivel serológico, tengo que ver los anticuerpos anti-CCP si son positivos o negativos, y al igual que el factor reumatoideo. Después ver si la BCG y la PCR están elevadas o están normales y hace cuánto el paciente tiene este signo o sintomatología. Eso es lo principal que tenemos que saber hasta ahora. Y al respecto del tratamiento, el tratamiento principalmente se trata en bajar la inflamación, obviamente tratar de hacer algún tipo de actividad física y no solamente dar el tratamiento farmacológico, pero algo que tienen que saber es que sí o sí tenemos que dar tratamiento farmacológico. El fármaco de primera elección obviamente es el metotrexate. Todo este algoritmo de diagnóstico, algoritmo de tratamiento, es muy importante que lo sepan. Tenemos que dar primero metotrexate y lo podemos asociar a corticoides pero a dosis bajas durante los primeros 6 meses de posterior al diagnóstico, y tenemos que ver si hay efectos adversos o no, o si hay factores de mal pronóstico. ¿Para qué? Para elegir otros tipos de fármacos modificadores de la enfermedad, como por ejemplo la sulfasalacina, y de última agregar un fármaco de segunda elección que son otros de terapia biológica, como por ejemplo el infliximab o rituximab. Después, si tiene factores de riesgo o de mal pronóstico, ya podemos, digamos, asociarlo a lo que vendría a ser un rituxi, o si no, hacer cambio directamente. Y por último, si no hay factores de riesgo, podemos hacer combinación, o sea, metotrexate más sulfasalacina, o añadir, por ejemplo, alguno de esos con una terapia biológica, o sea, con algún rituximab o un infliximab, que es por ahí lo que más nos sirve para el tratamiento. Acuérdense, algo que por ahí les dicen mucho en clase, es que antes de hacer todo el tratamiento tenemos que hacer lo que vendría a ser un cribado para tuberculosis
o para hepatitis B o hepatitis C, porque todos los fármacos que nosotros vamos a dar, por ejemplo el metotrexato, la sulfasalacina o los fármacos modificadores de enfermedades de tipo biológicos, pueden, digamos, reactivar alguna tuberculosis latente, por ejemplo. Acuérdense que la dosis de metotrexate va de 7,5 a 25 miligramos y usarlo siempre con ácido fólico. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser la artritis idiopática juvenil, algo que tienen que saber de manera resumida, que se engloba esta enfermedad dentro de lo que vendrían a ser las artritis de causa no conocida, pero que duran más de 6 semanas. Esta artritis se da principalmente en pacientes menores de 16 años y vamos a ver que es una afectación de tipo poli u oligoarticular. Cuando hablamos de poliarticular quiere decir que están afectadas 5 o más articulaciones y cuando hablamos de oligoarticular hablamos de que hay afectadas 4 o menos articulaciones. Vamos a ver que dentro de la artritis idiopática juvenil yo voy a tener diversos tipos o diversas subclasificaciones o formas clínicas. De ahí vamos a tener la simétrica, cuando hay poliartritis con factor reumatoideo positivo, cuando hay con factor reumatoideo negativo, oligoartritis, digamos, de tipo persistente, después tenemos la de tipo extendida, la artritis asociada a entesitis y la artritis psoriásica. Este cuadrito les recomiendo que sepan porque se suele preguntar en los choice, no tiene mucha ciencia, es cuestión de memorizar. Y el tratamiento principalmente de la artritis idiopática juvenil es similar al de la artritis reumatoide, o sea, hacer metotrexate más alguna de las otras terapias dependiendo de los factores de riesgo del pronóstico y ver la dosis dependiendo obviamente del peso del pediatra. Después vamos a tener lo que vendría a ser la enfermedad de Still, que la enfermedad de Still es una forma sistémica de la artritis idiopática juvenil que se da principalmente en aquellos niños menores de 5 años. Tiene una triada característica que es la fiebre intermitente, por eso hablamos, si ustedes se acuerdan por ahí de Semio, que un día, por ejemplo, no tenía fiebre y al otro día sí, al otro día no, al otro día sí y al otro día no. O sea, un día sí tiene fiebre y al otro día no. Además, los días que tiene fiebre va a tener el rash, que es un rash de tipo maculopapular, rosado, que obviamente coincide con los días febriles, que se da principalmente en tronco y en extremidades. Puede tener linfadenopatías, puede tener hepatosplenomegalia y pericarditis también. Pero acuérdense de la triada porque esto es lo que les suelen poner en los choice. El tratamiento principalmente es igual al de la artritis reumatoide, se puede usar también AINES o analgésico para controlar la inflamación, pero principalmente el metotrexate es el que ayuda a la progresión de la enfermedad. A respecto del laboratorio, por ejemplo, en la enfermedad de Still, yo voy a tener BCG, PCR, ferritina, todo elevado, pero lo que es factor reumatoideo, ANA y anticuerpos anticitrulina están negativos. Eso acuérdense porque es pregunta de examen. Puede tener anemia, puede tener trombocitosis y leucocitosis, pero principalmente acuérdense de eso. Todo lo que es anticuerpos está todo negativo. Y después tengo lo que vendría a ser la enfermedad de Still, pero del adulto, que ahí ya hablamos de una enfermedad inflamatoria autoinmune, obviamente, pero de causa desconocida. La edad casi siempre donde empieza se da entre los 16 y los 35, 40 años más o menos, pero tiene, digamos, tiene más predisponencia en el sexo femenino. También cursa con la triada clásica de fiebre, rash y artritis, puede tener serositis, hepatosplenomegalia y lo mismo que les hablaba hace un ratito. Elevación de los rectantes de fase aguda y todos los anticuerpos negativos. ANA, factor reumatoideo y anti-CCP, todo negativo. Puede tener aumento de la ferritina también. Y el tratamiento principalmente es bajar la inflamación con AINES glucorticoide, con metotrexate obviamente, y se puede dar en todo caso inmunosupresores, como acetaminofén. Wow. Por último, vamos a ver algo que sí se ha preguntado un poco más, que es al respecto de la artritis séptica. Ah, caray. Eso sí me interesa. La artritis séptica es un proceso infeccioso, inflamatorio de una articulación. ¿Debido a qué? Debido a una colonización bacteriana, principalmente por Staphylococcus aureus. Vamos a ver que es una urgencia dentro de todo, porque esta inflamación, esta infección, genera la destrucción de la articulación.
Vamos a ver este cuadrito bastante importante que habla de la etiología de la artritis séptica, que depende tanto de la edad como de algunos factores, como por ejemplo que el paciente tenga o no tenga sepsis, que la inoculación haya sea una prótesis, que la inoculación sea o no sea directa, que tenga poliartritis, por ejemplo, y después tenemos, por ejemplo, según la edad. En lactantes menores de 1 año, el Staphylococcus aureus es el más predisponente, enterobacterias y estrepto del grupo beta, niños de 1 a 5 años, el Staphylococcus aureus, después Streptococcus del grupo beta y Haemophilus en el caso de aquellos no vacunados, y mayores de 5 años sin inmunodepresión, el Staphylococcus aureus. Fíjense que en todos el principal exponente es el Staphylococcus aureus. La infección por ahí con pseudomonas la podemos ver en aquellos pacientes debilitados, por ejemplo, diabéticos, depresión, corticoterapia crónica, insuficiencia renal, por ejemplo, y principalmente las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son las artralgias, los edemas, el eritema, digamos, en la zona, aumento de la temperatura, rigidez más de 60 minutos, fiebre, líquido sinovial. Vamos a ver que este líquido sinovial, cuando nosotros hacemos la exploración del líquido sinovial, que es lo que nos sirve para el diagnóstico de la enfermedad, vamos a ver que este líquido es de tipo turbio, purulento, con aumento de los leucocitos, más de 50.000 por milímetro cúbico, a predominio de polimorfo nuclear, porque hablamos siempre de una afectación bacteriana y aguda, además de una glucosa baja por el consumo y gram y cultivos positivos. Eso es muy importante que se acuerden. Además de lo que vendría a ser ver el líquido y estudiarlo, tenemos que hacer un cultivo del líquido y se recomienda hacer al mismo tiempo hemocultivos. Podemos hacer también pruebas de imagen, como por ejemplo radiografía, ecografía y tomografía de resonancia, dependiendo obviamente de la utilidad que nosotros veamos en el caso de cada paciente. Después, algo que sí o sí tenemos que saber es el tratamiento, que va a depender obviamente del germen afectado. Obviamente que el tratamiento empírico va a ser principalmente ceftriaxona o si no, cloxaciclina. Eso es muy importante que sepan para el oral. Si tengo gram positivo, principalmente voy a dar cloxaciclina más o menos gentamicina. Si no, si ya hablo de un coco gram positivo pero meticilino resistente, ya tendría que dar, por ejemplo, una vancomicina y así dependiendo de cada patógeno, algo que ustedes ya saben y que solamente ya sabemos que es cuestión de saber para el examen. De ahí tenemos que hablar de la artritis gonocócica, que es un tipo de artritis séptica, pero provocado por lo que vendría a ser el gonococo. Se da principalmente en pacientes jóvenes y adultos menores de 40 años, pónganse, menores de 40 años, pero que tuvieron, por ejemplo, infección por el gonococo. Se da más que nada en mujeres y obviamente con promiscuidad sexual porque sospechamos, por ejemplo, de infección de transmisión sexual. De ahí tenemos que ver, por ejemplo, las manifestaciones de esta enfermedad se puede dar tanto a nivel diseminado como a nivel solamente articular. En el caso de una manifestación solo articular, voy a tener una monoartritis aguda, además de lo que vendría a ser la inflamación, el rubor y el calor dentro de esa articulación. ¿Qué otra cosa tengo que saber en este caso? Lo que tengo que hacer principalmente es hacer el cultivo, si se puede, sacar el líquido y obviamente hacer el tratamiento, que el tratamiento principalmente acá es con cefalosporina de tercera generación, o sea, ceftriaxona. Algo que por ahí les pueden poner en el examen es que en el caso de artritis gonocócica, nosotros no tenemos poliartralgias ni lesiones cutáneas previas. Entonces, eso es lo que me permite saber si es gonocócico o séptico por algún Staphylococcus aureus, por ejemplo. Y por último, algo que de manera resumida también en clase es respecto de la fiebre reumática. Sabemos que la fiebre reumática es una complicación tardía por una faringitis, donde nos infectamos, digamos, por el coco hemolítico de grupo A, que es principalmente el Streptopiógenes, el cual genera, obviamente, debido a una predisposición genética, la fiebre reumática. Se da principalmente de 2 a 3 semanas post-infección. En algunos lugares van a ver de 2 a 4 semanas.
Pero acá lo importante es saber que la fiebre reumática afecta a la articulación, al corazón y al sistema nervioso central principalmente, genera tanto manifestaciones, como le digo, generales, como fiebre, carditis y nódulos subcutáneos, y lo importante que tienen que saber es el diagnóstico de la fiebre reumática, que se hace principalmente a través de los criterios de Jones, y obviamente el tratamiento. Los criterios de Jones, tenemos criterios mayores y criterios menores, que necesitamos dos mayores para el tratamiento o uno mayor y dos menores. Además, tenemos que asociarlo con la aparición de los anticuerpos ASLO y ASTO, la BCG y la PCR elevadas, y por ejemplo, algunas manifestaciones electrocardiográficas como el bloqueo auriculoventricular de primer grado. El tratamiento principalmente se basa en erradicar el estreptococo con penicilina G o eritromicina. Y el tratamiento de los síntomas depende si tiene artritis, carditis o corea. Si tiene corea, haloperidol. Si tiene carditis, por ejemplo, prednisona. Y si tiene artritis, damos AINES. Y con eso, gente, terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y obviamente, como siempre les digo, trate de resumirla lo más posible y lo que más pude. Obviamente, quédense siempre con lo que les pongo en el PDF y obviamente con todo lo que agregamos en las clases virtuales. Así que cualquier consulta y cualquier duda que tengan a su disposición. Nos vemos la próxima.